Hecho en Casa TV es presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Sabes que no ha sido fácil para mí aguantar en esta vida sin tener que desmayar. Tú sabes de este mal que está en la vida de los seres, que no se deja someter hasta que dependas de él. Ayúdame, Señor, yo quiero depender de ti. Quiero estar fuerte en la batalla, quiero en la guerra resistir. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezca. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezca. Vive tu vida, vive tu sueño, como a cada planta no te llegue el otoño. Vengo a animarte, salir de ese Marte, huir de ese mundo del cual debes liberarte. Saca lo malo de tu mente y tíralo a la basura. Sigue lo que hoy tú puedes ser, caminando hacia la altura. Vive lo que hoy tú puedes ser, no te vayas a detener, que si tú lo crees la victoria puede ser. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezcas. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezca. Si dejo que tú reines, todo cambiará en el curso. Me guiarás por buen camino a tomar nuevas decisiones, salir de esta neblina, poder mirar las cosas lindas, disfrutando lo que tú has traído a mi vida. Vive tu sueño, como a cada planta y no te llegue el otoño. Vengo a animarte a salir de ese Marte, huir de este mundo del cual debes liberarte. Oye, saca lo malo de tu mente y tíralo a la basura. Sigue lo que tú puedes ser, caminando hacia la altura. Vive lo que tú puedes ser, no te vayas a detener, que si tú lo crees la victoria puede ser. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezcas. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezcas. Vive la vida por mí, encamina mi alma y mi ser. Ya estoy cansado de andar con mis fuerzas, quiero que tú seas el que me fortalezca. Vive la vida, vívela, oh. Vive la vida, vívela, yeah. Vive la vida, vívela por mí, oh, 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 Familia,
Familia, mi querido Paraguay, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Es un honor, un privilegio grande el poder compartir otra edición más de Hecho en Casa TV, el programa para disfrutarlo en familia. Y hablando de familia, aquí en el set me falta alguien de la familia. Y quiero invitar a que pase a mi compañera de labor, la señora Cintia Martínez. Aplausos, por favor. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Por favor. ¿Y esto? Se me escapó el perrito que encontré afuera. Perrito, pero ¿de dónde salió esto, Cintia? Por favor, que sea nuestra mascota, César. Mira lo que es. ¿Vos de dónde saliste? Hermoso con su lengüota. Qué bárbaro. Mira, pensé que cambiaste un poquito de look, Cintia. No cambié de look, pero por favor, ¿Dónde lo que se encontraste? quede con nosotros. Lo encontré aquí afuera del canal y me dio tan chulina, por favor. En realidad que es se quede tierno, con ¿eh? nosotros, Tierno. ¿sí? ¿Cómo se llama? Oh, eso sí, todavía no tenemos nombre para la mascota. ¿Y qué te parece si le preguntamos a la audiencia qué nombre le podemos dar? ¿La gente, vos decís que sugiera el nombre? Sí, yo creo que sí, porque no sé cómo le vamos a llamar. Es tan hermoso, pero no sé cómo le podemos llamar. Así es que ayúdennos, gente, por favor, a saber qué nombre le vamos a poner a nuestra mascota. Bueno, me parece muy bien que trabajemos entonces en familia para ponerle el nombre a la mascota y para que la gente pueda hacernos llegar sus sugerencias. Vamos a habilitar entonces nuestro correo electrónico. Es hechoencasatv@redguaraní.com.pi o al Facebook de Hecho en Casa. ¿Cómo le llamamos a esta mascota que Cintia encontró? Y a ver si la adoptamos. ¿Sí? Nosotros queremos adoptarla, pero necesitamos un nombre, familias, así que vamos a ponerle nombre entre todos. Entre todos, porque cada casa tiene un Es cachorro, tierno, ¿eh? tiene Ya un me gusta, animalito, con lo sí, que ¿verdad? me encanta. Hablando, Cintia, de encantar, Sí, a ver. me encantó el inicio musical de hoy. Sí, Nada más totalmente. y nada menos que Manucho con nosotros. Víctor Nunca un Manuel. Nunca un escenario queda igual después de haber recibido a Manucho. Qué placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Manucho? Muy bien, muchas gracias por este espacio y la invitación y para mí es un gran honor. Un gran honor. Bueno, vamos a estar conociendo más a Manucho y escuchando más canciones de él después de la viñeta de presentación. Señor director. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Seguimos aquí en Hecho en Casa TV. Tenemos el privilegio de poder compartir hoy con Manucho. Pero antes, Manucho, yo quiero presentarte a otro familiar, a otro de la casa. Y se trata de Fer Tums. ¿Cómo estás? Fernando Lovera. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien, César? Feliz de estar una vez más acá, pudiendo traer mi arte, ¿verdad? Un invitado más de hoy, el señor Manucho, ¿verdad? Hoy Quien tenés la admiro tarea. yo mucho. Tiene la tarea. Y ya Me habló. ven muy viejo, ¿no? Ya proclamó también, señor Manucho, ¿eh? O sea que se viene el casamiento, Manucho. Prepárate. Tenés hoy, Fer, la tarea de acá dibujar a este lindo joven. Hoy no va a haber mucho trabajo, ¿eh? ¿O qué decís? Y... no, Bueno. le vamos a hacer churro, eso sí. Siempre una característica de Fer es que mejora el original. Así que tranquilo. Oh, wow, man. I like that. Fernando, nosotros ya te damos libertad para que puedas pasar a tu lugar y a trabajar ya con el dibujo de Manucho. Manucho, canciones como Dale, 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 vuelta a tu... Le agregué un dale, ¿eh? Sí, así. Bien, César. Oh, esa canción, Che Boludo. Que Qué todo el mundo bárbaro. pide. todo Bueno, el esa es tiempo una lo- predica de mi pastor. Cuando el pastor había predicado de eso y yo estaba escuchando la predica y fui sacando alguna. Empezaste a componer ahí. Sí, el pastor Me Emilio parece Agüero. muy bien. Emilio Agüero, la canción Che Boludo. Él no es el chorrudo. No, pero esa es la canción que surgió. Sí, algunas de las cosas que él solía predicar En- atribuyeron para sacar esa canción. Esa canción. En radio no nos dejan de pedir. No hay un solo sábado en donde en Hecho en Casa Radio nos piden esa canción. Así que dale el gusto a la gente. Canta un poquito a capela, ¿puede ser? Yo te voy a hacer el dúo, tranquilo. Yo te sostengo.
No, por favor. Cholo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cholo te dicen Nati porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cholo el torombolo, el hijito de papás, esa clásica persona que no quiere trabajar. Se levanta al mediodía sin saber qué hora es, con la cara toda hinchada, pregunta, ay, ¿qué hay de comer? Buenísimo. Aplausos para Manucho. Thank you. Realmente una canción que habla mucho de la realidad. Bueno, me imagino lo que habrá sido esa prédica. Esa es una También. característica importante de Manucho, que él cuenta tantas realidades de nuestro país que da gusto escucharlo. O sea, escucharle a Manucho es escucharle a Paraguay también. ¿No? Gracias. Así es. Realmente, y otra canción que me motiva mucho es la que intenté cantar, Darle Vuelta a tu Vida. A mí me impactó mucho y sé que a los jóvenes también, porque es una linda propuesta de darle vuelta a tu vida, darle vuelta al negativismo, darle vuelta al pecado, darle vuelta a todo lo que perjudica nuestra vida. Y bueno, hay una opción mejor al dar vuelta. Sí, esa canción había nacido en un evento que se había realizado en Caguazú. Hicieron un evento, Dale Vuelta a tu Vida. Y la persona que estaba organizando ese evento es muy amigo mío, la persona que me ayudó también con el tema del registro musical. Me había dicho, hacenos una canción lema así para tirar a fondo, ¿verdad? A tirar a fondo, ¿verdad? Muy amable. Y entonces salió ahí la canción más o menos, así que tiramos un tipo jingle, ¿verdad? Y quedó Dale Vuelta a tu Vida, le gustó muchísimo a la gente el jingle, ¿verdad? Y llamó a pedir para escuchar Dale Vuelta a tu Vida. Entonces, se prendió la lamparita y hicimos una canción, ¿verdad? Dale vuelta a tu vida, y ahí nació la canción. Dale, O sea, vos te agarrás, Manucho, de lo que fuese para componer una canción. Escuchás algo y Manucho ya está componiendo una canción. Sí, exactamente. Tienes que inspirarme, tiene que tener un porqué y para qué siempre las canciones, ¿verdad? No escribir una canción así nomás, ¿verdad? Por ejemplo, la canción del dengue. Habla de una realidad tremenda, pero me maté de risa cuando escuché. Lo simpático que yo había hecho una canción para el dengue y después lo había tirado Porque por los tu mamá medios. lo tuvo. Claro, no, pero eso no es lo que yo quiero sacar ahí. El tema es que después de hacer la canción, me agarró a mí el dengue. No. Y está hecho pelota. Para que aprenda Para que aprendan a- que con el dengue no se juega, ¿eh? Así que entre todos tenemos que eliminar esa peste. Claro. ¿Cómo es la canción del dengue? Y la canción, a ver si me pueden bajar el retorno y... Hay una música de fondo, ahí está. Y bueno, la canción de que está en guaraní en español también. Y dice, Peñati hubo guarudengue y catuñan de yucán, de hipotayo y juntemos potilan de roga. Jami un plan de la cuapere cambiaban a upechai putigotan y janguañan de la se. Ecuánico amigo, yo tu ujina con asunto, pues no permita mi ya guara jape hospital, ve. Me va a punte pe botella, tenía en bache wispe, saque pea la guarua para ya me va a hacer. Con el ere mañana y potipan de cora, puña más por oñón y catuta y co. A la pinta. What do you know understand, man? Buenísimo, bien. Bravo, aplausos para Manucho. Buenísimo, Manucho. Bueno, Manucho, hay Todo un nuevos artista. proyectos, hay Sí. nuevas canciones. ¿Qué se trae Manucho en este 2013? Y de hecho que hace un buen tiempo que nos estamos sacando algo nuevo y ahora queremos, gracias a Dios, estamos sacando un adelanto, ¿verdad? Un adelanto de lo que se viene también, ¿verdad? Y tengo 2 sencillos, uno que lo estamos haciendo en la productora Alma que Vuela, de Manuel Paniagua, el gran productor que me está ayudando con todo este tema. Y bueno, la canción, una de esas se llama Contigo Quiero Estar. Es una balada romántica. ¿Vos sabés que esa Una- canción ya cantaron aquí? Sí, y Antes eso... que vos presentes al público, un participante de Casa Paz, si mal no recuerdo, Sí, de Cintia, Casa Paz era. ya lo cantó. Así Y que me contaron que te ganó. ganaron. Encima otra vez, para que vea que es buena tu canción. Gracias, de hecho estamos muy contentos de poder sacar un poco un material romántico. Siempre hay esas canciones románticas que tocan un poco la inmoralidad y esto no tiene nada que ver con la inmoralidad, tiene algo así... El amor puro. Sí, y también muy juvenil, muy Ajá. tierno y te hace volver a recordar el pasado cuando era un adolescente y querías ir a merendar con tu... No, no hace mucho. Si me estás hablando a mí, no hace mucho, Manucho. Bueno, dejémoslo ahí. Mucho para compartir con Manucho. Señor director, después de la pausa seguimos con más Hecho en Casa TV y Manucho. Sí, yo. Hecho en casa TV. Hecho en casa TV. Cuando llegas
Yo supe que encontré todo lo que yo alguna vez soñé. Con el sonido de tu voz y la melodía de tu hablar, aún el día más difícil yo puedo enfrentar. Cuando contigo estoy, te veo sonreír. Yo podría jurar que todo brilla en ti. Con el sonido de tu voz y la melodía de tu hablar, aún el día más difícil yo puedo enfrentar. Solo quiero estar contigo, ya que si tú no estás no vivo. Eres el tesoro de mi corazón. Solo quiero estar contigo, no quiero ser solo un amigo. Quiero dibujar mi mundo junto a vos. Contigo quiero estar, contigo quiero hablar, contigo quiero ser esa persona especial. Para ti yo seré alguien en que tú puedas confiar, un hombre que sin miedo siempre tú podrás llorar. Y así por la mañana vamos juntos a trotar, y cuando llegue la tarde yo te invito a merendar. Eres el diamante al que yo debo cuidar, aquella bella durmiente a la que debo despertar. Yeah, yeah, yeah. One. ¿Cómo decirte que en mi vida tú marcaste diferencia? Hubo antes y un después y me llenaste de experiencia. Tú fuiste la luz que iluminaron mis tinieblas. Como un viento refrescante te llevaste toda niebla. Bellas sensaciones renovadas en mi mente, transportando mi corazón hacia un mundo diferente. Conociste como soy, igual tú me aceptaste. Fue tu amor maravilloso que solo quiero estar contigo, ya que si tú no estás no vivo. Eres el tesoro de mi corazón. Y solo quiero estar contigo, no quiero ser solo un amigo. Quiero dibujar mi mundo junto a vos. Contigo quiero estar, contigo quiero hablar, contigo quiero ser esa persona especial. Para ti yo seré alguien en que tú puedas confiar, un hombre que sin miedo siempre tú podrás llorar. Y así por la mañana vamos juntos a trotar, y cuando llegue la tarde yo te invito a merendar. Eres el diamante al que yo debo cuidar, aquella bella durmiente a la que debo despertar. Ya que vos estabas buscando comprar una guitarra, un amplificador o un bajo, ¿dónde lo podés encontrar? En Music Hall, pero tenés que ir a comprar una guitarra, un bajo o un amplificador. ¿Y qué te dan ellos de regalo? Un afinador Marshall MT1. Así es que por favor acércate a las tiendas de Music Hall y llévate lo que encontrás ahí. Y de regalo, el afinador Marshall MT1. Y durante el bicentenario de nuestro país se embarcaron en una producción titánica musical, más de 40 artistas. ¿Y dónde pensás que grabaron esos 40 artistas? Solamente en Da Costa Producciones, porque es el único estudio de grabación que tiene todo lo que un artista necesita, todo lo que un músico necesita para tener al mercado, para lanzar al mercado el producto de primer nivel. Da Costa Producciones es sinónimo de prestigio, solución y excelencia. Ruta 66, que tiene unas prendas preciosas, maravillosas, dijo sí a Hecho en Casa TV y está apoyando el arte gospel nacional. Gracias, Ruta 66. Y cuando hablamos de calzados, no hay otro nombre, solamente Diógenes Calzados, porque te dan la comodidad extraordinaria. Puedes caminar kilómetros y kilómetros, porque Diógenes Calzados es calidad que tus pies merecen. Mi compañero César Chipola solo usa Diógenes Calzados. Y sí, viste, ahí estuvo Fertún con nosotros, va a dibujar ahora a Manucho. Y vos no te quedes sin tu caricatura, comunicate al número que aparece en pantalla y hablar con Fertún y decirle, dale, vení, dibujame por favor. Él se va a ir hasta donde estás y te va a hacer la caricatura espectacular. Agradecemos infinitamente a la estilista internacional María García por cuidarnos el pelo, por mimarnos, por peinarnos cada edición de Hecho en Casa TV. ¿Qué? ¿Se está viniendo el cumpleaños infantil? ¿Querés que yo te dé la solución? Comunicate con Chicomanía. ¿A qué número? Anótalo ahí. 0961-934-065. Súper fácil. 61
934-065. En Chicomanía soluciona todo lo que necesitas para el cumple infantil. Bueno, yo aquí sigo dándole vuelta a mi vida con Manucho. Y Manucho, tenemos un obsequio antes de seguir con la charla contigo. Fairtunes, por favor. Qué lindo trabajo el de Fairtunes. Ese es un obsequio de hecho en casa y de Fair para vos, Manucho. Te vamos a estar entregando. Y bueno, Víctor Manuel, adelante. Bueno, ahí está haciendo entrega del obsequio a Fer. Ahora sí, gracias Fernando. Manucho, hay mucha gente que quiere compartir contigo un poco más directo, quiere contactar contigo para eventos. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Hay algún Facebook, alguna dirección, algún teléfono donde Manucho está disponible? Sí, tenemos el número de contacto al 81-653-151. También en el Facebook, en el fanpage, Manucho el Rapero, Manucho Martínez García también. Y en el Twitter también pueden seguir la gente a @Manucho el Rapero. Así que también quiero un poco destacar que estamos trabajando bien fuerte con la productora Alma que Vuela. Así que... La de Manuel Paniagua. Sí. Manucho, sé que estuviste hace poquito en México, pero la gente de Paraguay pregunta, ¿Manucho se trae un concierto aquí en Paraguay? ¿Cuándo se presenta Manucho en concierto? Y realmente estamos trabajando primeramente por el material, por el sencillo, hacerle escuchar bien otra vez a la audiencia y posteriormente ya preparamos el lanzamiento otra vez. No obstante, sé que estás disponible para las iglesias, para los cultos juveniles, para los eventos, así que Manucho se queda en Paraguay por un buen tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí. También estamos incentivando a la juventud con charlas, con mensajes que los motive a mantener una moral y seguir así luchando, ¿verdad?, en este camino. Bien, Manucho, nosotros queremos agradecerte por hacerte de tiempo y estar con nosotros y compartiendo. Mucha gente sé que te quiere, el Paraguay te quiere, acepta tus canciones y nosotros aquí en Hecho en Casa TV nos sentimos felices de haber compartido contigo el programa de hoy. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a todos ustedes también y estaremos... Nos vemos pronto. Bien, señor director, nos vamos a la pausa y familias, no se muevan de ahí. Después de la pausa se viene el concurso Gospel. ¿Dónde más? Aquí en tu programa Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Un momento especial, el que vamos a vivir ahora, Cintia, aquí en Hecho en Casa así TV. mismo. El concurso nacional. Esto es algo nacional. Totalmente, vienen de diferentes puntos del país, eso es muy interesante. Muy interesante realmente. Y bueno, el concurso de canto gospel aquí en Hecho en Casa TV. Un momento que requiere muchísima emoción, concentración y requiere de un jurado que realmente sabe lo que va a calificar. Sí mismo. Y esa es una Esa es la característica de Hecho en Casa TV, que contamos Todos siempre profesionales. exactamente con profesionales, saben lo que van a calificar. Y hoy, Cintia, ni te cuento. Uy, hoy yo tiemblo, yo que no soy música tiemblo. Nada más y nada menos que el señor Sergio Cuquejo es uno de los integrantes de nuestra mesa de jurado. Sergio, un honor, así como dice Cintia, un privilegio. Gracias por hacerte de tiempo y estar aquí en Hecho en Casa TV. También está con nosotros Cintia. Manucho, le estuvimos disfrutando sus músicas. Manucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el señorito todavía, ¿eh? Señorito. También, al igual que Manucho. Adolfo Torres, gracias por estar aquí. Ahora sí, él es el señor de la canción, el archiduque Alberto de Luque. Muy bienvenido. Bien, la gente ya está impaciente, Cintia, por querer conocer a nuestra primera participante de la noche. Así que, señor director, presentanos a nuestra primera participante de la noche aquí en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV. Abigail Montserrat Domínguez Rojas,
16 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Loma Prieta. Estudia el segundo curso en Ciencias Básicas. Damas y caballeros, con ustedes, Abigail Montserrat Domínguez Rojas. 16 años de edad, Cintia. 16, Qué una jovencita. bebé, sí. ella está estudiando, ahorita mismo está estudiando canto en un conservatorio y bueno, ya van a escuchar la voz. Tiene como 2 años de canto, ¿no? Sí, tiene 2 años de canto y bueno, y no solamente sabe cantar, sabe hacer otras manifestaciones. Escuché por ahí que es artísticas. bailarina también y Por tiene ahí. muchos talentos. Ahora, Baila, pinta aquí en y Hecho todo. en Casa TV, ¿la escuchamos cantar? Así mismo, con el tema Digno es el Señor. Abigail Montserrat Domínguez, aquí en Hecho en Casa TV. Que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, y en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, y en su trono está. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Excelente, Súper. Abigail. Bueno, aquí la persona calificada, las personas son la de nuestro jurado, así que vamos a dar lugar al señor Sergio Cuquejo para que aconseje a Abigail, por favor. Hola, muy buenas noches. Bueno, realmente, Abigail, qué hermoso talento te dio Dios. Felicitaciones por eso. Gracias por compartir con nosotros ese talento. Y, o sea, a mí me encantó. Realmente lo que te puedo decir, o sea, el mejor consejo que te puedo dar es que trates de administrar bien tu aire. Y que en las palabras, cuando digas, por ejemplo, trono, cantes trono de una sola respiración. No trono.
Esos pequeños detalles musicales que tal vez te pueden ayudar a crecer y que a lo mejor te falló por los nervios tal vez, ¿verdad? Pero adelante, fuerza y que Dios te bendiga. Gracias, Abigail. Bien lo dijo Sergio Cuquejo, hay mucha emoción, mucho nervio. Y aquí estamos viviendo muchísima hasta tensión, ¿verdad? Porque claro, ellos tienen que manejar muchas cosas al mismo tiempo. Muchas cosas al mismo tiempo, así que qué bueno lo de Sergio, ¿verdad? Sí, el consejo de Sergio. Así que Sergio. gracias una vez más, Sergio. Señor director, vamos a conocer ya rápidamente a nuestro segundo participante de la noche, por favor. Mónica Beatriz Mendoza Maidana, 17 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Lambaré. Cursa el tercer año de la media básica. Damas y caballeros, con ustedes, Mónica Beatriz Mendoza Maidana. ¡Bravo! ¡Bravo, Moni! Bienvenida, Mónica. 17 años de edad. 17 Abigail, años. 16, ahora 17. Sí, porque en este programa son todos talentos jóvenes, ¿sí? Hoy todos los que van a competir son todos jovencitos. Ajá, así es. Okay. Así como también en otros programas hemos tenido participantes de 90 y 70. Claro. En Hecho en Casa hay lugar para todos. Así que prepárate, te esperamos para venir aquí en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV. ¿Qué canción nos trae Mónica? Mónica nos va a cantar el tema Herencia y la vamos a escuchar aquí en Hecho en Casa. Me enseñaste a caminar, a vivir la vida siempre sin temor. Me decías, hija mía, nunca sientas penas, odios ni dolor. Me enseñaste a amar las flores, a mirar el campo verde y a correr, a subir el árbol viejo y sentir la brisa suave en mi piel. Me enseñaste a amar la patria, los colores de mi tierra guaraní, sus galopas, sus guaranías y sus polcas con aroma de jazmín. Me decías, hija mía, a tus hijos siempre cuéntales de mí. Diles que el abuelo soñaba para ellos un mejor país. Me decías, hija mía, lucha siempre en defender la libertad. Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Xerayoshe Paraguaya, Xecamba. Decías frases lindas como tú tienes que ser un sándalo que perfuma la echadura, la hiere a pesar de su dolor. Me decías que las aves en sus trinos traen mensajes del Señor. Que ya no estés conmigo, tus palabras siguen vivas, mi viejo. Me decías, hija mía, lucha siempre en defender la libertad. Ese
es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia duele tanto, la has sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Sherayoshe Paraguaya, Shekamba. La injusticia duele tanto, la has sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Sherayoshe Paraguaya, Shekamba. Mónica, qué linda voz. Muy linda voz la de Mónica. Adolfo Torres, por favor, ¿podrías aconsejar a Mónica? Buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Todo bien. Mira, tenés muy bien, o sea, algunos detalles que te voy a decir para resumir. Bien plantada en el escenario, ahí en la plataforma se te vio segura. Algunos detalles de afinación, principalmente con los bajos. No sé si te queda baja la canción, y bueno, por ahí entonces viene la mano. Pero tenés mucho talento, tenés cosas que si empezás a trabajarlas, vas a potenciar mucho mejor la forma de plantarte en el escenario. Es algo muy especial, y si a eso trabajas estos pequeños detalles de afinación y de respiración, hay muchísimas cosas buenas que puedes hacer. Así que te felicito y seguí adelante con todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Adolfo Torres. Nosotros recalcamos que es un tiempo, un momento donde hay mucha emoción, muchos nervios. Es un momento especial, Cintia, y nosotros queremos agradecer a una persona que es parte del equipo. Sí, así mismo, es la profe Nayara Molinas. Ella está en todo momento cuidando a los chicos, asesorándoles, dándoles todos los consejos que ellos necesitan para presentarse en el escenario. Así es que, profe Nayara, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayara. Señor director, pausa y más concurso gospel aquí en Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Con la noticia que tengo para vos, vas a salir corriendo a Sion Drums. Sí, porque nunca fue tan fácil adquirir tu instrumento musical o equipar todo lo que necesitas para la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ahora contás con crédito, sí. Y lo mejor es que no tenés que hacer ninguna entrega, lo pagás a los 30 días. Así es que es súper fácil. Ahora sí, ya no hay excusas. Andá a Sion Drums, completá todo el formulario y retira todo lo que necesitas. Gracias, Sion Drums, el lugar donde vivís la música. Gracias también a Pirámide Materiales de Construcción. La semana pasada estuve arreglando cosas en la cocina. ¿Y qué crees? Los mejores precios los encontré en Pirámide Materiales de Construcción. Necesitaba algo de electricidad, también lo encontré allí en la ferretería. Así es que no vayas a otro lugar. Anda a Pirámide porque tienen todo lo que necesitas. Pirámide es buena construcción. Tapicor nos provee todos los muebles que nosotros estamos necesitando aquí para desarrollar Hecho en Casa TV y disfrutarlo en familia. Así es que vos también, si necesitas algún mueble, anda a Tapicor y ellos te solucionan. Quiero agradecer profundamente al Sanatorio San Sebastián por cuidarnos tanto, porque nos miman, nos cuidan, nos protegen, nos mantienen sanos. Así es que Sanatorio San Sebastián es la respuesta que tu familia está necesitando. Cuando de salud se trata, Sanatorio San Sebastián es la respuesta. Todos nuestros participantes, todos aquellos que clasifican, van a prepararse al Instituto Canción, porque allí tienen todos los consejos, todas las cuestiones técnicas que ellos necesitan para no solamente ser un buen ministro, sino además ser un cantante de primer nivel. Gracias, Canción, por sumar a Hecho en Casa TV.
Recuerdo, familia, que para comunicarse con nosotros de manera directa está habilitado el hechoencasatv@redguaraní.com.pi. Ahí lo pueden hacer. Y bueno, con mucho gusto vamos a estar aceptando todo consejo, toda sugerencia para comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. Señor director, seguimos con más concurso gospel aquí en Hecho en Casa TV. Vamos a conocer a nuestro tercer participante de la noche, por favor. Loida Romina González Velázquez, 21 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Guarambaré, cursa el 4º año en enfermería. Damas y caballeros, con ustedes, Loida Romina González Velázquez. ¡Súper! Muy bien. Bienvenida, Loida. Aplausos de aliento para Romina. Romina, sí, sí. Romina. Y bueno, queremos escucharla cantar ya, Romina. ¿Qué te parece, Cintia? Por favor, ¿qué tema va a cantar? Dame una palabra, nos canta aquí Romina en Hecho en Casa TV. Dame una palabra de ti cuando no sé qué decir. Respáldame, siente que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer, porque mis canciones van a bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga aguas al sediento. Dame letras llenas de pasión que aspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios, de Dios. Dile una oración así, con sujeto y predicado que me enseña a vivir, gramáticas llenas de fe, escrita por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor. Donde haya necesidad, enseña tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que traiga vida y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga aguas al sediento. Dame letras llenas de pasión que aspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Oh, una canción de aliento que traiga aguas al sediento.
de ti. Me encantó. Merecidos aplausos para Loida Romina. Víctor Manuel, Manucho, ¿podrías aconsejar por favor a Romina? ¿Hace cuánto que estás cantando, Loida? Y calcular a partir de los 13 años, por ahí. Sí, se nota un poco, ¿verdad? El hecho de que... Y realmente me gustó muchísimo. No te puedo decir que me agarró piel de gallina, piel de gallo, ¿verdad? Al comienzo me gustó mucho. Gracias. Ese es Manucho. Cuti de ave. Bueno, al principio, o sea, tu desempeño es lo que esperaba un poquito, que te conectaras ya con la música cuando comenzaba con las melodías, al transportar con tu teatro, ¿verdad? Por decirlo así. Si es que yo estoy muy lejos y no alcanzo a escucharte a vos, por ejemplo, y hay un proyector y desde lejos yo veo que hay una manifestación ya al inicio tuyo, ya va a llamar la atención de mi persona y va a hacer y va a desear, quiero ir a verla, quiero ir a escucharla. En ese sentido te faltó un poquitito, ¿verdad? No sé, ¿qué quieres hablar, César? No, yo quiero agradecerte. Sí, ya terminaste. Sí. ¿Está? Creo que más que claro, aparte se entiende, hay mucho nervio acá, recalcamos esto, Cintia, hay mucha emoción aquí. Y bueno, hablando de mucha emoción, nuestro cuarto participante de la noche está bien emocionado, está bien nervioso y nosotros queremos conocerlo ya. Así que, señor director, vamos a conocer a nuestro último participante de la noche de hoy, por favor. David Emanuel Castillo Ferreira, 19 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Asunción. Cursa el segundo año en Administración de Empresas. Damas y caballeros, con ustedes, David Emanuel Castillo Ferreira. Cintia, David nos va a cantar la canción Pienso en ti. Esta es una canción propia, ¿no? Sí, de autoría propia, me encanta. Te estás siguiendo los pasos porque vos también ya estás componiendo, ¿verdad? Estoy componiendo, pero otro canta por el bien de los oídos de los oyentes. Sí, gracias por eso. Bien, aquí en Hecho en Casa TV se presenta David Emanuel Castillo Ferreira con la canción Pienso en ti. El mundo gira a mi alrededor, fotografías tuyas pasan en mi interior y son recuerdos que nunca se irán, que permanecen encerrados en mi corazón. La gravedad me estira hacia ti. La gravedad me habla de ti. Y pienso en ti, en tus labios que me hacen volar. Pienso en ti, en tu corazón que siempre estará aquí y que nunca me dejará. Pienso en ti, pienso en ti. El cielo pinta de tu color y las estrellas dibujan siempre tu esplendor. Las nubes me traen recuerdos
voltayo juntos hasta el fin. La gravedad me estira hacia ti. La gravedad me habla de ti y pienso en ti, en tus labios que me hacen volar. Pienso en ti, en tu corazón que siempre estará aquí y que nunca me dejará. Pienso en ti, pienso en ti. Y en tus labios que me hacen volar. Pienso en ti, en tu corazón que siempre estará aquí y que nunca me dejará. Pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, qué gusto que te digan así, pienso en ti con una música como esta, ¿verdad? ¿Verdad? Con mucha polenta. Así es. Bueno, maestro Alberto Luque, ¿podrías aconsejar por favor a David? Bueno, antes que nada, César, permítaseme saludar a todos los padres de este maravilloso equipo hecho en Casa TV, porque mañana es vuestro día. Y por supuesto, también en casa, en sus casas, en todos los hogares, a los padres que nos están escuchando, muchas felicidades, porque mañana es nuestro día, papá. Gracias, maestro. Bueno, David, sos joven, hay talento, hay algunas desafinaciones, hay que superar eso. Y, en fin, te felicito porque sos joven, hay que seguir. Mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, maestro Alberto de Luque. Todos nuestros participantes, Cintia, ya han sido acompañados por nuestra mascota, la nueva mascota, quien nosotros recordamos que no tenemos nombre todavía. Ayúdennos, familias, a ponerle nombre a nuestra mascota, la cual Cintia la encontró hoy en la calle y le trajo aquí en Hecho en Casa TV. Aquí viene, aquí viene. Señor, mientras aquí jugamos con nuestra mascota, vamos, señor director, a la pausa y volvemos con el veredicto final del jurado después de estos comerciales. Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Muy bien, queremos agradecer infinitamente a Talía, Beatriz, Mónica y Jamie. Ellas son el ballet estable de Hecho en Casa TV y todas ellas fueron preparadas por la profe Rocío Torres, así es que muchísimas gracias. Excelente, realmente. Y hablando de agradecer, Cintia, mientras vos traes el veredicto, el sobre con el veredicto final, yo quiero agradecer al maestro Sergio Cuquejo. Gracias por hacerte de tiempo y estar con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. También a Sergio, ¿querés decir algo? La gente quiere escucharte. Sí, realmente darte las gracias a vos, César, al programa, a la producción, por esta oportunidad también de poder compartir con ustedes esta noche y, no sé, con el granito de arena colaborar también, ¿verdad? Un grande, Sergio Cuquejo. Gracias, Víctor Manuel, Manucho, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos ustedes también, ¿verdad?, por este espacio y bueno, hay que seguir trabajando y creer en que los sueños se pueden lograr. Muchas gracias. Qué bueno. Adolfo Torres, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, César, a Cintia, a toda la producción. Y quiero aprovechar para saludarle a papá por el día de mañana. Papá, te amo. Debo 2 cosas a ser el hombre que soy hoy. Al Señor primero y segundo a vos por tu ejemplo. Así que papá, un besote grande para vos. Qué lindo. Maestro Alberto de Luque, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Dios mediante, hasta la próxima semana. Y Dios bendiga a todos los hogares paraguayos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bien, se ha llegado este momento especial, Cintia, en el cual vamos a estar conociendo a nuestros 2 ganadores. Y recordamos que estos 2 ganadores van a estar pasando a nuestra segunda final de mes. Y nuestros ganadores en cada final de mes pasan a ser perfeccionados en el Instituto Canción. Así mismo, qué mejor instituto. ¿Verdad? Único. ¿Cómo no? Bueno, nos cabe decir ahora que el segundo lugar en la competencia gospel de esta noche corresponde a Mónica. ¡Felicidades, Mónica! Y ahora se viene el primer lugar. Primer puesto corresponde a Loida. Aplausos merecidos para nuestros 4 participantes de esta noche. Excelentes realmente. Y nosotros invitamos a compartir más Hecho en Casa TV el próximo sábado aquí en el canal de la familia. Para todos los papis del país, muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Chao familia. Gracias. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66,